Con la misión de sensibilizar a la población de la importancia de informarse sobre el peligro del cáncer de mama, el mes de octubre se viste de rosa en el mundo. Organismos dedicados a la salud acostumbran intensificar la información sobre esta enfermedad que es una de las principales causas de muerte en el planeta, en un intento por reducir los factores de riesgo que ocasiona la aparición de este cáncer que impacta sobre todo a las mujeres. Efectivamente, cada mes de octubre, Ruta 44 está fiel a la cita y siempre abrimos un espacio para hablar sobre este tema, el cáncer de mama. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Leticia Robles, ella es integrante de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer AC. Leticia, bienvenida. Gracias, bueno. Nahum Flores Chávez, él es médico adscrito a la dirección de la Gerencia de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud en Jalisco. Nahum, bienvenido. Gracias, Carlos. Lorena Gallo Aro, ella es ginecóloga, oncóloga del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Lorena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y Aarón Mesa Nuño, él es oncólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Aarón, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a comenzar y me gustaría que empezáramos con una breve introducción del tema, un tema muy importante que vamos a tocar este día. Comienzo contigo, Leticia, una breve introducción, por favor. Mira, el cáncer de mama es un problema de salud que afecta no solamente a las mujeres, pero es en ellas en las que más se manifiesta. Y una de las razones de la fundación es hacer este acompañamiento a ellas en esta fase de después de haber padecido el cáncer, porque tenemos un programa que se llama Reconstruyendo Vidas, que es la reconstrucción mamaria a fin de que ellas vuelvan a reconstruirse no solamente en lo físico, sino en todo lo que es psicológico. Es un acompañamiento psicológico, es un acompañamiento con talleres, es un acompañamiento con actividades en las que ellas vuelvan a retomar su vida y vuelvan a darle un sentido, dejando por un lado esta fase en la que pudieron padecer cáncer, y así es. Muy bien, ya entraremos en detalles, Leticia, Gracias. sobre el tema. Nahum, por favor, una introducción al tema. Sí, pues como bien lo comentamos, el cáncer de mama sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial, nacional, estatal. Por citar unas cifras, todavía en el 2023 murieron 658 mujeres. Eso significó que cada semana mueren 12 mujeres a la semana. Entonces todavía nos preocupa y nos ocupa de todas las acciones que debemos intensificar para detectar temprano la enfermedad. Muy bien, hablaremos de ellas, por supuesto. Lorena, una primera intervención, por favor. Gracias por la invitación. Creo que lo que más queremos concientizar las personas que estamos aquí en este momento, más que prevenir el cáncer de mama, es el hacer un diagnóstico oportuno, que es lo que al final, mi colega va a estar de acuerdo con esto, nos cambia los pronósticos de las pacientes, nos cambia las etapas y con ello lo que buscamos es disminuir la mortalidad, como bien lo acaban de comentar. 12 muertes a la semana en Jalisco, pues es un número realmente muy alarmante, que con un diagnóstico oportuno podemos cambiar ese número. Muy bien. Y Aarón, por favor, una primera intervención. Muchas gracias por la invitación. Y justamente sí es un problema gravísimo de salud pública que tenemos a nivel mundial. Creo que es un área de oportunidad también en todo el mundo y en nuestro país no es la excepción, donde las estrategias de tamizaje y las estrategias de promoción a la salud son importantísimas para justamente detectar la enfermedad en una etapa clínica temprana donde se pueda hacer el tratamiento con una intención curativa. Muy bien, muchas gracias. Leticia, me gustaría que abundaras un poco respecto al tema de lo que realizan en esta fundación. Quiero suponer que cuando hay un cáncer de mama, pues es la familia completa la que sufre, ¿es correcto? Así es. Mira, una de las cuestiones en las que hemos puesto mucho énfasis es en el acompañamiento. ¿Por qué? Porque lo comentaba hace un rato con uno de los doctores, el oír la palabra cáncer para muchas personas de inicio es símbolo de muerte y no lo es porque, como decía la doctora, una vez que se detecta y si es a tiempo, hay muchas posibilidades de vida y eso a partir de ese momento se necesita este acompañamiento, que la familia esté consciente de que van a pasar etapas que se van a ir superando o buscan superar este cáncer y salir adelante. En el caso de la fundación,
de Voluntarias contra el Cáncer, nosotros y a través de este programa de Reconstruyendo Vidas, tenemos ya pacientes que han superado o que tienen su alta de cáncer, digamos, y buscamos que a través de reconstruirles sus senos, ellas vuelvan a sentir esa confianza, vuelvan a sentirse incorporadas y además con una serie de talleres, con una serie de reuniones, vuelvan a integrarse y a sentirse plenas, porque si bien muchas de ellas por su historia se vuelven resilientes, esto es, a partir del cáncer regresan mucho más fuertes, hay otras que el proceso es mucho más lento y en ese es el que las vamos acompañando. Muy bien. Nahum, ¿pudiéramos explicar un poco a la gente que nos está viendo qué es el cáncer de mama? ¿Por qué aparece? ¿Es multifactorial? ¿Qué ocurre con esto? Sí, el cáncer es, como la mayoría de los cánceres, pues es multifactorial. Todavía no se ha identificado una causa muy específica, como en el cáncer cervicuterino. Siempre me gusta comparar estos dos cánceres ginecológicos, porque en el cáncer cervicuterino la asociación con el virus papiloma humano pues ya está muy identificada y hay muchas acciones, actividades que van encaminadas a detectar de forma temprana. En el cáncer de mama no, se conocen algunos factores de riesgo ya muy establecidos, como una menarca temprana, una menopausia tardía, no haber lactado, embarazarse después de los 30 años, el factor hereditario es muy importante. Pero cuando se tienen muchos factores, pues es porque no hay ninguno que sea definido. Claro. Y el cáncer, bueno, pues es un descontrol en la diferenciación y en el crecimiento celular. Todas las células de los órganos tienen un programa ya establecido de crecimiento y diferenciación. Y en el cáncer es precisamente ese descontrol. No se sabe muy bien por qué, pero es eso, precisamente es ese descontrol que hay en los factores que determinan el crecimiento adecuado de las células. Muy bien. Lorena, hace un momento mencionabas el tema de la importancia de atender esta enfermedad a tiempo. En México regularmente se ha mencionado en otros padecimientos que México siempre llega tarde cuando los padecimientos son diagnosticados digamos, en fases muy avanzadas. ¿Esto ocurre también en el caso del cáncer de mama, en la estadística? Sí, claro que sí. Y el gran problema que hay es la desinformación. Y cuando llega a haber información que no es la adecuada, los mitos que hay, que si la mamografía da cáncer, que si en mi familia no hay nadie enfermo, yo no me tengo que hacer ningún estudio. Y esto es como de los mitos que más carga tienen para que las pacientes no se realicen sus estudios de detección oportuna. Este cáncer, como bien comentaban al inicio, no es exclusivo de las mujeres, también es de los hombres, pero aún así tampoco es exclusivo de mujeres mayores. O sea, tenemos ya casos de pacientes de 21 años con cáncer de mama, en donde la intención, insisto, de este Octubre Rosa es, 1, enseñar la autoexploración, la conciencia de hacerme estudios de mama, si necesito un ultrasonido, si necesito la mamografía, no tenerle ese miedo a la mamografía. Y según los antecedentes, a partir de qué edad se debe de realizar este estudio. Y claro, como bien comentaba, modificar los estilos de vida, la alimentación, la actividad física, todo lo que sí puede ser un factor que al final puede desencadenar un cáncer. Muy bien. Aarón, hace un momento mencionaban aún algunos factores de riesgo, también Lorena, pero sí hay algunos detalles que se pueden predisponer. Por ejemplo, el tema genético. O sea, si hay una madre que tuvo cáncer de mama, una hija pudiera tener eso, ¿es correcto? Sí, justamente en todos los cánceres puede tener un componente genético en algún porcentaje. En el cáncer de mama no es la excepción, existen algunos genes bien identificados que pueden incrementar o que incrementan el riesgo cuando se tienen estos genes y que justamente cuando se identifican estos genes en alguna paciente nos obliga a tener un tamizaje para el cáncer de mama desde edades más tempranas, o cuando se identifican estos genes en algún familiar de primer grado, también nos obliga desde edades más tempranas iniciar con una estrategia de tamizaje para detección precoz del cáncer. Y con estos genes me refiero a los famosos genes BRCA1 y BRCA2, que se relacionan con cáncer de mama y con algunos otros tipos de cáncer. Y regularmente la edad que se recomienda empezar a hacer estos estudios es a partir de ¿cuál? A partir de los 40 años en la población general con mastografía anual. Pero cuando ocurre un paciente o una persona que tenga un familiar que había tenido cáncer de mama, ¿a qué edad? Desde los 30 años, pero cambia un poco los estudios que se solicitan. En este caso
se solicita ultrasonido y resonancia magnética en lugar lugar de la mastografía. Para estar monitoreando, por llamar de alguna manera. Para estar monitoreándolo también de forma anual en pacientes con alto riesgo de padecer cáncer de mama. Uno de los factores de alto riesgo es justamente tener estos genes alterados, que son genes que se encargan de la reparación celular en condiciones normales. Y hace un momento, Lorena, decías de los factores de riesgo, por ejemplo, cambiar de hábitos. ¿Nos puedes explicar como cuáles, por ejemplo? Claro, desde lo que en la infancia debería de ser inculcado, creo yo, con programas de intervención oportuna como la actividad física. Hay estudios en donde 4 horas de actividad física a la semana disminuyen el riesgo de un cáncer de mama, donde una alimentación adecuada, ¿qué es esto? El evitar grasas sobresaturadas, alimentos refinados, todo ello disminuye un riesgo. Esto no quiere decir que si yo como solamente cierto alimento no lo voy a tener, no, pero sí disminuimos el hecho de poder tener un cáncer de mama, que como bien se comentaba al inicio es algo multifactorial, desde factores que yo puedo modificar y no puedo modificar. Como bien comentaba el doctor, yo no puedo modificar a qué edad empecé a arreglar ni a qué edad terminé de menstruar, pero sí puedo modificar el fumar, el beber, la actividad física, la alimentación, y todo ello nos puede ayudar. O sea, desde ahorita dejar de fumar es un buen... Sí, es un factor de riesgo. 10 años en los que yo haya dejado de fumar, ya no tengo ese riesgo que me pueda a mí afectar. De acuerdo. ¿Algún otro, doctor? ¿Factor de riesgo? Creo que algo que también debemos de considerar, que el cáncer y todos los cánceres se han asociado al envejecimiento. Son enfermedades crónico-degenerativas. Claro. Que, como decían los maestros, somos víctimas de nuestros propios éxitos, ¿no? Cada vez aumenta la edad de muerte de las personas. Claro. La esperanza de vida, que ahorita en Jalisco más o menos la mujer está a los 78 años y se espera que esto avance. Entonces, esto llega consigo enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer. Y otra cosa también que se asocia mucho es la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Hicimos un estudio en 2016 donde revisamos todos los factores que estaban asociados a las defunciones de cáncer de mama, y esta tríada de diabetes, hipertensión y obesidad se asocian con mucha frecuencia. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Es la primera, regreso con más del tema. Aunque puede ocurrir en los hombres, el 99% de los casos de cáncer de mama suceden en mujeres. Existen factores de riesgo que incrementan la posibilidad de aparición del cáncer, como son la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, antecedentes familiares, exposición de radiación, embarazos después de los 40 años, no haber tenido un embarazo y el consumo de tabaco. Octubre rosa, alerta por el cáncer de mama, es el tema que abordamos hoy aquí en Ruta 44. Leticia, te quisiera preguntar de este acompañamiento del que has hablado, nada más para tener un referente, ¿qué tan costoso es, digamos, si no tuvieran el apoyo de ustedes, cuánto costaría, por ejemplo, una reconstrucción, una cirugía de ese tipo? No te lo sé decir. Pero la gente no puede pagarla, por supuesto. No es accesible, no es accesible. Además de que, mira, tenemos acompañamiento con médicos, especialistas, y no es solamente el ir y hacerte la cirugía, es todo lo que hay antes, durante y después de esta cirugía. Entonces implica no un gasto solamente, lo mencionaba la doctora, no es solamente la cirugía, es los medicamentos posteriores, anteriores, la alimentación. Ahorita que lo menciona, nosotros tenemos ahora una nutrióloga que nos está dando talleres sobre nutrición para que, a fin de que también las pacientes sepan qué les puede arriesgar, tener un factor de riesgo para que el cáncer regrese. Entonces, sí es costoso, sí no es accesible a muchas personas, no es accesible a muchas personas. El sector salud ayuda en mucho, sobre todo en Jalisco, respecto de otros estados, no solamente en el cáncer mamario, sino en otros, pero se ha desarrollado mucho la salud en Jalisco.
pero sobre todo es lo que sucede después de la operación y estos medicamentos que tienen un alto costo y en el que también nosotros colaboramos para ayudar a conseguirlos. Leticia, quiero suponer que yo pienso pues que una paciente recibe un trato multidisciplinario y esto incluirá psicólogos también para atenderla, ¿no? Así es. De hecho, la maestra Esther Cisneros, que es presidenta de la fundación, ella es psicóloga y mucha de la gente con la que nos acompañamos también tienen esta especialidad, pero este acompañamiento también tiene que ver con nutriólogos, con psicólogos, con médicos, oncólogos, con médicos patólogos. El doctor Héctor Raúl Gómez, él también está integrado a la fundación. Entonces, sí es multidisciplinario, sí tiene que ver con esa ayuda psicológica, con esa orientación, no solamente a las pacientes en muchos de los casos, sino también a sus familias. Claro. Me voy a extender un poco, hace unos meses, también colaboramos con niños y sus familias con cáncer. Y esto era también darles pláticas a estas familias, darles asesoría psicológica, hacerles el acompañamiento médico y todo para que tengan un panorama más amplio y todos vayan entendiendo, y hablamos de adultos y niños, de lo que se trata el cáncer. Muy bien. Nahum, hace un momento comentábamos aquí, o comentaban, que cuando la gente escucha la palabra cáncer la asocia con la muerte. En el caso de cáncer de mama, ¿qué porcentaje es curable realmente? ¿Y en qué fases puede ser esto? Yo creo que aquí primero tendremos que identificar es bien sabido que en una etapa temprana, ya con los adelantos en el tratamiento, en los diferentes tratamientos que ahorita los compañeros quizá profundizarán, pues ya podemos hablar de curación, ¿no? Más o menos ahorita en Jalisco se están detectando en etapas tempranas 30, 40%, pues quisiéramos que fuera al revés, pero ya se ha avanzado un poco, antes era 10, 15%, ahora ya son 30%. Eso es bueno porque, bueno, si ya identifico en un estadio temprano, ya y el adelanto de los tratamientos, pues hablan de curación. Y es cierto que cuando hablamos de la palabra cáncer, para muchos otros cánceres, pues sí, son más agresivos. En mama, pues hemos avanzado en esto y creo que ya la mujer debe quitarse ese miedo y que acuda a las pruebas de tamizaje. Se estaba oyendo yo que cuando se detecta cáncer temprano, se habla hasta de un 90% de probabilidades. Sí, hablarnos de curación. Antes no se daba y ahora sí ya podemos, ya los tratamientos quirúrgicos son menos agresivos, los tratamientos médicos tienen menos efectos secundarios y eso ayuda a que haya mejor adherencia de las personas, porque también una de las cosas que era mucho abandono del tratamiento por los efectos secundarios que había en los tratamientos. Claro. Entonces, esta conjunción de factores ha ayudado a que se den estos resultados en etapa temprana a hablar de curación. Y ahora hay un periodo, supongo, de ventana de supervisión posterior para saber cuándo realmente ya está curada. Sí, el diagnóstico, la confirmación diagnóstica primero de que es cáncer, porque una de las cosas también importantes es que ni la exploración clínica ni la mastografía dan el diagnóstico de cáncer. De acuerdo. Es un dato sospechoso que habrá que hacer lo correspondiente y mandar a un oncólogo. El oncólogo determinará si hace una biopsia o no, que es quitar una parte del tejido sospechoso y comprobarlo en el laboratorio. Ya que tengo el diagnóstico, pues ya empieza toda la propuesta de manejo, de tratamiento, dependiendo de cada persona. Porque también es importante identificar que muchas mujeres les da miedo porque tienen una conocida que sufrieron, no sufrieron, sino tuvieron muchos tratamientos y quizá ella, su tipo de cáncer es diferente. Claro. Recordemos que los cánceres son diferentes, además del tipo histológico, la etapa, y es un traje a la medida que se hace en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces, eso es importante que lo conozcan. Lorena, los tratamientos, te iba a preguntar precisamente, ¿cómo se aborda un cáncer? Creo que hay distintas etapas, ¿no? Dependiendo del cáncer, ¿es correcto? Así es. En todos los tipos de cáncer, hombre, mujer, niño, adulto,
Todos tienen una etapa que va del 1 al 4. Ya cada uno, pues, depende de las características. Hablando del cáncer de mama, de lo que se comentaba de tema de mortalidad, de una detección oportuna, al tener una etapa inicial en el diagnóstico, hablamos una etapa 1, una etapa 2, como bien comentaba, el porcentaje que tenemos de curación es hasta un 90%. El seguimiento, una vez que terminó el tratamiento de la paciente, ahorita hablamos de los tratamientos, es durante 5 años. Tenemos a la paciente agarradita de la mano, con unas vigilancias los primeros 2 años, cada 3, cada 4 meses, solicitando algunos estudios. Posterior de los 2 a los 5 años son revisiones semestrales y a los 5 años la paciente puede seguir su vida como cualquier mujer de su edad, sus revisiones normales. De acuerdo. ¿Y los tratamientos? Los tratamientos que tenemos nosotros depende del diagnóstico en qué etapa es. En ocasiones nos vamos de primera instancia con quimioterapias para posterior hacer una cirugía. Hacemos cirugías y dependiendo las características que tenga el tumor, como bien comentaba el doctor, si tiene características que sean agresivos, que no sean tan agresivos, podemos necesitar algo más. Ahorita, como bien mencionaba, de que ya han cambiado las técnicas quirúrgicas, o sea, antes cuando empezaba todo el cáncer de mama, las cirugías eran incluso hasta quitar el brazo. Se quitaba el brazo, la mama, los músculos. Ahorita en 2024, las pacientes que consideramos candidatas, que con la detección oportuna la mayoría ya lo son, conservamos la mama. Entonces, creo que eso tiene un gran impacto físico, un gran impacto emocional al estar en la familia, que no se sientan amputadas, que no se sientan mutiladas, que eso, el estado emocional es muy importante con las pacientes, ¿sale? Entonces, si conservamos la mama, sí o sí necesitamos un tratamiento adyuvante, que quiere decir que no lo fue toda la cirugía, se llaman radiaciones. Dependiendo de las características, podemos o no necesitar también quimioterapias o hormonoterapia, que son pastillas. Esos son todos los tratamientos. Son los tratamientos que tenemos. Ajá. ¿Cómo se le llama entonces, Aarón, a cuando le tienen que quitar el seno? ¿Cómo se llama esto? La cirugía se llama mastectomía. Mastectomía. Esos son los casos extremos, supongo. Desde etapas tempranas se realizan mastectomías con el fin de quitar el tumor. Dependiendo del tamaño tumoral, hay mastectomías que involucran más o menos tejido de la mama. Hay cirugías conservadoras de la mama en la que se le quita solo el sitio donde está el tumor. Cirugías más extensas que incluyen el tumor, más ganglios linfáticos de la axila, la mama completa. Pero existen riesgos, como todos los cánceres, supongo, a que se vayan a otros órganos, ¿no? Sí, claro, lo que llamamos metástasis, que es una de las capacidades que definen al cáncer, el de invadir a otros tejidos circundantes al sitio donde nació o lejanos. Sí, pero esa metástasis suele ser en etapas más avanzadas, ¿o puede ser? Suele ser en etapas más avanzadas, pero puede ser desde un tumor pequeño en la mama a hacer metástasis y convertirse en una etapa clínica 4. Las metástasis a distancia originan un cáncer etapa clínica 4. Dicen que la mejor forma de combatir una enfermedad es la prevención. Para las mujeres que nos están viendo en este momento, Aarón, ¿cuáles son las medidas que se recomiendan en estas campañas, sobre todo en el mes de octubre, para que la gente tenga información y sobre todo se prevenga ante esta situación? Creo que las campañas y pues no solo el tiempo de la campaña, sino crear conciencia en la población, información adecuada, quitar tabús sobre el tamizaje del cáncer de mama, acudir en caso de alguna molestia con su médico para que la canalice al sitio adecuado donde pueda recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados. Sí, para impulsar esta cultura y tener información, Lorena, también hay que enseñarles, supongo, a las mujeres a saber explorar el cuerpo. ¿Cómo podría ser una exploración, digamos, sencilla? Digo, no quiero que lo hagas aquí, pues, sino qué tienen que hacer, si no tienen que tocar una bolita chiquita, grande, ¿cómo tendría que ser para que sea una alerta? Ok. Número 1 es autoexploración. Yo lo que les suelo decir a las pacientes es, sacas tu INE, te empiezas a autoexplorar. A partir de los 18 años hay que hacerlo. De acuerdo. ¿Sí? Número 1. Número 2, ¿cada cuánto lo vamos a hacer? No es cada que me acuerde, es una vez al mes. Y la recomendación es hacerlo una semana después de que termine el periodo menstrual. De acuerdo. ¿Por qué? Porque la mama está menos inflamada, es menos molesto y si es que hay algo, va a ser un poco más fácil para la paciente tocarlo. Y las maneras de hacerlo, bueno, yo suelo en este mes tener como estas 3 uñas diferentes
para las personas visuales, estos 3 dedos son los que tienen la mayor sensibilidad para realizar la exploración. Se hace sentada o de pie y después acostada. Es en manera contralateral, mano derecha va hacia la mama izquierda, mano izquierda hacia la mama derecha. ¿Y qué es lo que se deben de explorar? Desde el huesito que tenemos, la clavícula, hasta donde se suele marcar la varilla del sostén, ¿sale? Deslizándolo con sus 3 dedos, lo pueden hacer como quieran, en círculos, arriba, abajo, un zigzag, pero que no dejen de explorar ninguna de esas partes. ¿Y qué tendrían que detectar? Lo que buscamos justamente al estar deslizando es que no haya alguna zona más dura, alguna zona que se esté hundiendo al momento de tocar, alguna bolita, algo que brinque, y lo importante que no haya alguna secreción en el pezón. Algunos cánceres se diagnostican porque hay secreción como si fuera sangre a través del pezón. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, los casos de mortalidad cambian en función del nivel de desarrollo de los países. En los países más desarrollados, la tasa de supervivencia es mayor porque cuentan con mejores instituciones de salud y programas de prevención. En cambio, en naciones subdesarrolladas, los casos de fallecimientos son más comunes. Octubre Rosa, alerta por el cáncer de mama, es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44, como todos los meses de octubre, y en ocasiones hay espacio también para hacerlo en otros meses, porque esta es una tarea que se debe de hacer todo el año, no solamente un mes. Leticia, hace un momento te preguntaba sobre el tema de una mujer cuando tiene que ser sometida a esta cirugía. Quiero suponer que la mujer se debe sentir devastada por esta situación, ¿no? Sí. Pues de inicio se siente, y el poderse encontrar con otras mujeres en la misma situación y compartir experiencia ayuda. Pareciera que no, pero poco a poco se van quitando esos mitos, se van quitando esas ideas y se van quitando esos temores de que estamos cercanos a la muerte. Al contrario, se va tomando confianza de que es un proceso, de que tiene varias etapas y de que esas etapas necesita tener esa red de apoyo, y esa red de apoyo pueden ser otras mujeres con cáncer, pueden ser estos grupos dentro de los hospitales civiles, pueden ser la familia y pueden ser los amigos. Entonces es ir uniendo todas esas redes de apoyo para fortalecerse y seguir estos procesos. Sí, y porque la verdad hay que decirlo, a veces el entorno suele ser muy duro con la gente que ha sufrido este tipo de cirugía. ¿Es correcto? Pues más que ser duro, es frío. Es duro, es frío y es de alejamiento. Comentábamos que hay matrimonios que se acaban con el cáncer, pero hay matrimonios que se fortalecen con el cáncer. Y es el acompañamiento una de las cuestiones más importantes, porque la persona siente que no va sola, pero no solamente siente que no va sola, siente que encuentra en la otra ese detalle que le faltaba para suponer que de veras están juntos, como dicen, en la salud y en la enfermedad. Claro. Y eso también es ejemplo para los demás miembros de una familia o miembros de una comunidad en sí. Incluso muchas mujeres les cambia la vida en el buen sentido de la palabra, se sienten mejor después de haber superado esta etapa y hasta participan en estos desfiles que hacen de mujeres que han rebasado y superado este problema, ¿no? Fíjate que te voy a decir, voy en 2 sentidos en la respuesta. El primero, la maestra Esther Cisneros tiene publicado un libro que se llama Historias de Consultorio, y una de esas historias se llama Gracias a Dios, se me fue el nombre, perdón, me va a decir. No, es una paciente que agradece haber tenido cáncer. Y al leer la historia tú dices, pues claro, porque le encontró un sentido a su vida a partir de eso. Y la segunda parte que tú me comentas es en la Cena Gala Pasarela, que se hace cada octubre por parte de la Fundación. Es una cena en la que buscamos
no solo recabar dinero, sino agradecer a quienes son nuestros colaboradores, nuestros benefactores y sobre todo celebrar la vida de estas mujeres haciendo que desfilen por una pasarela con vestidos o con prendas de diseñadoras, por lo general jaliscienses, y eso les fortalece más en su ánimo. Entonces, pues son ese tipo de detalles en los que ellas poco a poco no solamente superan el cáncer, sino también superan ciertos miedos que antes tenían. De acuerdo. ¿Y cuál es la forma, por ejemplo, para la gente que nos está viendo ahorita en casa, que pueden llegar a la fundación? Ok, nosotros tenemos una página que se llama reconstruyendovidas.com. En esa página pueden primero conocer cuál es nuestra labor de la fundación, las actividades que llevamos a cabo, las participaciones que tenemos en algunos eventos, quiénes son nuestras colaboradoras, ya sean personas, empresarias, y personas del ámbito médico, etcétera, etcétera, y también el cómo pueden ayudar con donaciones o con la participación dentro de actividades que llevamos a cabo. El domingo 13 llevamos a cabo una carrera en la que se suma el Club Hacienda San Javier y lo recabado va directo a la fundación. Entonces, así como esa, está la Cena Gala y así como eso, hay otras actividades, que llevamos a cabo. Muy bien. Nahum, te quiero preguntar sobre el tema del sector público. ¿El sector público cuenta con la infraestructura suficiente para atender este mal que es tan grande? Yo creo que sí, se ha avanzado mucho en infraestructura y capacitación de personal. Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el OPD Servicios de Salud Jalisco, el Hospital Civil de Guadalajara, han fortalecido mucho su infraestructura. Decía la Organización Mundial de la Salud en sus recomendaciones para cáncer de mama que si no hay suficientes infraestructura específicamente de mastógrafos, por citar un ejemplo, le apostaran a la exploración. Detectar lesiones por lo menos de 2 centímetros, 2 o 3 centímetros, ya es ganancia. Dentro de lo malo ya es ganancia, ¿no? Pero nosotros aquí en Jalisco tenemos suficientes equipos de mastografía y algo que es importante, bien lo comentaba, suele pasar que en octubre hay mucha información sobre el tema y las mujeres van a las unidades y se saturan los servicios. Pero ya pasando, ya diciembre, enero, febrero, nuestros equipos a mitad de uso. Entonces tenemos la infraestructura para el tamizaje y para el tratamiento. Se ha fortalecido también ya en oncólogos, en medicamentos, y creo que estamos preparados. Y lo que necesitamos es que la gente se acerque más, que se diagnostiquen, que el tamizaje sea más efectivo durante todo el año. Solamente así vamos a poder revertir que los diagnósticos sean en etapas tempranas y no en etapas tardías. A ver, ¿la gente puede acudir a cualquier clínica y debe ser gratuita la atención en el caso de esta? Hablando de derechohabiencia, pues si quien tiene la derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social acudirá a su clínica. En la clínica harán lo propio y le referirán si tiene algún dato sospechoso, igual al ISSSTE. Cuando se habla de población abierta, que es básicamente el OPD Servicios de Salud Jalisco, los hospitales civiles y el Instituto Jalisciense de Cancerología, el tamizaje es gratuito y ya el tratamiento se hace en un estudio socioeconómico y se valorará. Pero sí pueden acudir al centro de salud para que el médico valore, le fortalezca la exploración clínica y mande a hacer la mastografía. De acuerdo. Por ejemplo, un estudio, solo por tener el dato, un estudio en un consultorio particular, ¿cuánto saldría para hacer toda la revisión completa? Pues es muy variable. Hay gabinetes que igual andan costando 1,500 pesos y hay otros gabinetes que pueden llegar a costar como 3,000, 3,500 pesos. Y en esta pregunta del equipo que yo le preguntaba, ¿hay equipos de última generación para detectar el cáncer? Ahorita ya en el OPD Servicios de Salud Jalisco, el Instituto Jalisciense de Cancerología, ya los equipos son digitales. De hecho, en el OPD acabamos de tener 3 equipos nuevos. Uno está en Puerto Vallarta, precisamente, otro está en el Centro de Salud Yugoslavia y otro en el Hospital General de Occidente. De última generación, digitales, y están ahí abiertos de forma gratuita. Muy bien. Lorena, déjame insistirte mucho en el tema de la prevención.
creo que es importante y sobre todo, no nomás en el mes de octubre, todo el año, estar machacando este tema de la prevención. ¿Es así? Sí. ¿Qué queremos en la prevención? Lo que ya comenté previamente, cambiar esos hábitos que nosotros podemos tener, enfocarnos nosotros en sí o sí realizar nuestra autoexploración, que si bien la autoexploración no nos va a librar de un cáncer, sí podemos encontrar algo diferente en nuestras mamas y tratarlo a tiempo. ¿Cómo más podemos prevenirlo nosotros? Pues teniendo nuestras revisiones médicas, que es una parte muy importante. Hay estudios ya publicados en donde al aparecer alguna lesión o algún nódulo es muy diferente el tiempo en el que lo puede encontrar una paciente a que lo puede encontrar un médico que está capacitado para realizarlo. Entonces debe de ir de la mano tanto los estudios de tamizaje, dependiendo la edad, lo que ya platicamos, junto con los chequeos médicos, ya sea anual, semestral, dependiendo las características de cada paciente. De acuerdo. Ahora, esta labor tendría que ser orientada a toda la población, ¿no? Es decir, sí, desde hasta muy chicos, ¿no? Sí, claro. O sea, la prevención desde cambiar y... Comentaba el doctor al inicio de los factores de riesgo, una menarca temprana. ¿Qué es esto? Que las niñas empiecen a menstruar a los 8, 9, 10 años. Y hay maneras en las que podemos retrasar incluso eso, poniendo a las niñas a hacer ejercicio. La obesidad infantil es un gran problema que desde ahí ya viene lo que bien comentaba el doctor. Todo lo que vamos acumulando en los años, al final cobra una factura. Entonces, desde los niños, pues menos cosas digitales, empezar con más actividad física. Claro. Y eso sí es algo que vemos mucho en consulta. Las niñas empiezan a menstruar a edad más temprana. Eso las expone a ellas a estar con mayor tema hormonal y con ello ser un factor de riesgo de los que comenté que no podemos modificar. Entonces, desde casa los papás, sí o sí, pues llevar a las niñas a la buena alimentación y a la actividad física. Muy bien. Aarón, hace un momento mencionabas tú la importancia de conseguir que haya una cultura de prevención, ¿no? Así es. Este tipo de campañas son importantes, pero hay que seguir impulsando a la población. Hay que seguir impulsando a la población, no solo en tiempos de octubre que se hace la campaña, sino pues en los medios que tenemos disponibles. Los médicos y el personal de salud, yo creo que tenemos una labor muy importante en esto de la prevención, no solo los oncólogos, sino todos los médicos, principalmente los que están en primer contacto con la población, en zonas rurales también, que son el grueso de la población que llega en etapas avanzadas de la enfermedad. Ahora, yo entiendo que esta es una labor que dominan los médicos, pero ¿no tendríamos que sumarnos todos a esta concientización? Y esto hablo incluso hasta en las escuelas, que se pudieran impartir este tipo de temas. Sí, llevar equipos multidisciplinarios también a las escuelas, capacitar a los profesores, directivos, para tener campaña todo el año. Sí, y que incluso pues, en los libros de texto se hablara de este tipo de problemas, ¿no? Sería importante, así es, de forma general. De acuerdo, muy bien. Ahora, que en este mes en particular, pues hay que hablar también del mes. ¿Qué actividades realizan en el Hospital Civil, por ejemplo? Y todo en el Hospital Civil tenemos la campaña Tócate, que es una campaña dirigida contra la detección oportuna del cáncer de mama. Inician las labores de detección a las 8:40 de la mañana y concluyen a las 5 de la tarde. Puede acudir la población general. Mujeres y hombres también pueden acudir a la campaña, recordando que hasta el 1% de los cánceres de mama se presentan en hombres. Para registrarse y hacer una cita, existe una página oficial de campaña Tócate, o pueden acudir directo al edificio de ginecología del Hospital Civil y ahí solicitar una cita. Antes de la pausa, nada más, ¿en qué consiste la campaña de Tócate? Hay un equipo de médicos que en consultorio realizan la exploración física del paciente que solicita la consulta y valoran si requiere algún estudio adicional o un estudio de tamizaje. También enseñar los 3 deditos que decía Lorena, ¿no? Que los enseñen también a usarlos. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Los organismos internacionales de salud señalan a la prevención como el mejor mecanismo para combatir la incidencia del cáncer de mama. La detección anticipada del padecimiento y los chequeos médicos preventivos, como las mamografías, contribuyen directamente a la reducción de casos. De acuerdo con los especialistas, la mayoría de las mujeres con cáncer de mama no experimentan síntomas cuando está en fase temprana. De ahí la importancia de revisiones periódicas para anticiparse a la enfermedad. Octubre rosa, alerta por el cáncer de mama, el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del tema. Comienzo contigo, Leticia, por favor. Bueno, pues agradecerte que nos des la oportunidad a la Fundación para estar aquí, para compartir lo que es nuestra experiencia dentro del trabajo con pacientes que han sobrevivido al cáncer de mama y para invitar a la gente a que sea consciente de las revisiones de las que hablaba la doctora, pero también de la participación que debemos de tener socialmente con pacientes, no solo de cáncer, pero en este caso en específico de ellas, por la soledad que a veces suelen sentir de llevar ellas solamente la carga de su enfermedad. Además, darnos gusto de que la sociedad civil organizada tiene mucho apoyo de la salud pública que hay en el estado y que muchas de nuestras pacientes han ido y han sido atendidas en organismos públicos de primera calidad, con los costos que ello pueda implicar, pero que pues sienten que sí se les da respuesta. Entonces, nosotros agradecidos por asistir aquí, por el apoyo que nos dan el sector público y por la respuesta que a veces tenemos de gente que se solidariza con nuestra fundación. Te iba a preguntar eso precisamente, ¿qué tal son los jaliscienses, los tapatíos para ser benefactores de este tipo de organizaciones? Pues quisiéramos que fueran más, eso innegablemente, pero fíjate que cuando hay empresarios a los que se les habla y se les dice, oye, tengo este caso que está ya necesita este medicamento o ya necesita su operación de... O hasta medicamentos, ¿no? También sí, carísimos. Sí, entonces hay empresarios que inmediatamente aportan y eso se los agradecemos mucho porque sí hay respuesta. ¿Debiera haber más? Sí, pero creo que también es una educación, es una cultura claro, que nos hace falta hay que desarrollar. Esa cultura. Exacto. Nada más un dato para que la gente que nos está viendo, ¿cuánto llega a costar el medicamento más costoso, más caro que recuerdas? Eso no lo sabría yo decir. Sí, bueno, a ver si... creo, ¿no? ¿Cuánto? La inmunoterapia hasta 200,000 pesos mensuales. 200,000 mensuales, bueno, muy bien. Gracias, Leticia. Nahum, por favor, tus conclusiones del tema. Pues yo creo que como principal conclusión es que la mujer no se confíe. A veces las mujeres, o los hombres también, si no tenemos unos síntomas, si no tenemos un dolor, no acudimos con el médico, ¿no? Muchas mujeres se piensan que si no se toca nada, si no les duele nada, no tienen ningún problema. Entonces, un dato también que es importante recordar, 39 mujeres menores de 40 años fallecieron por cáncer de mama en el 2023. Aunque el principal grupo de edad es de los 55 a los 60 años, también sucede en las mujeres jóvenes. Entonces, nada más es recordar la autoexploración, la exploración clínica de forma anual, la mastografía de los 40 años, cada año, cada 2 años, pueden acudir a su unidad de medicina familiar. Los médicos están capacitados para orientarlos y saber a dónde pueden acudir. Hay mastógrafos en la zona metropolitana y hay 5 unidades móviles con mastógrafo digital que recorren todo el estado en las zonas que seguramente el programa lo escuchan en el interior del estado sepan. Y hay un sitio en el OPD que se llama camujal.site, donde pueden ver dónde están estos mastógrafos móviles y los mastógrafos que están en la zona metropolitana. Entonces la invitación está abierta. ¿Cómo se llama para que lo revisen? Camujal.site. Site. Incluso pueden sacar su cita ahí mismo. Mira, hay un dato nomás que mencionaste, Nahum, y lo decía la cápsula, que en etapas muy tempranas el cáncer de mama no produce dolor.
Sí, de hecho, los oncólogos me corregirán, incluso hay tumores ya grandes que no dan síntomas. No hay síntomas. Ya el dolor se asocia ya cuando hay metástasis, es un grado muy avanzado. Muy bien. Lorena, por favor, tus conclusiones. Gracias. Bueno, número 1, como bien comenta ahorita el doctor, que sepan las pacientes, que sepan las mujeres, que sepan las familias que no están solas, que cuentan con un equipo multidisciplinario para el apoyo, que sobran en alguna, al menos en octubre, sí tenemos muchísimos espacios en donde estarlas atendiendo, pero que no es algo exclusivo. Están los equipos, estamos los médicos, estamos capacitando lo más que podemos, y las personas que vean este programa, pues al menos en la reunión con las amigas o algo, explicar los 3 deditos, explicar las campañas que tenemos ahorita en el Hospital Civil para que se acerquen, para que acudan, romper esos mitos que la mamografía duele, que la mamografía son radiaciones, que si tienes un cáncer se te riega, que si hay algo sospechoso, antes de verlo, antes de tocarlo, se encuentran los estudios de imagen, y hablamos de etapas 1, etapas 2, que cambian pronósticos, y que las biopsias, que también es por ahí algo que ya hay de, señora, tienes algo sospechoso, hay que estudiarlo, hay que mandarlo a un laboratorio, hay que analizarlo, y vienen por ahí la biopsia riega el cáncer, la biopsia se la hicieron a una amiga y le pasó esto. Entonces, acercarse a los expertos para romper estos mitos, para que pueda realmente fluir toda esta información hacia todas ellas. De acuerdo, y sobre todo que obtengan información de fuentes confiables, ¿no? Claro, porque digo, ahorita sobra tengo esto, me meto a internet y no, ya vi que le pasó a tal persona, o la prima de la amiga, y digo, en ocasiones es de, a mi abuelita le pasó esto. Ok, no minimizamos en lo absoluto eso, pero ¿en qué tiempo o hace cuántos años fue lo que sucedió ahí, ¿no? O sea, ahorita en 2024, como les decía a un inicio, de cirugías, como preguntaba hace rato, de quitar toda la mama, de quitar ganglios, ya estamos haciendo cirugías en donde conservemos la mama, en donde las quimioterapias tienen menores efectos, porque se escucha la palabra cáncer y es sinónimo de muerte, se escucha la palabra quimioterapia y es sinónimo de vómito, me quedo sin cabello. Y en 2024 es lo que, o sea, no tenemos por qué llegar a esos extremos. A ver, no acostumbro pedir que repitan cosas en el programa, pero quisiera pedirte, Lorena, por favor, a las mujeres que nos están viendo, repite la fórmula de los 3 deditos, por favor. Ok, realizar la exploración sentadas o de pie, que es una parte importante por las mamas péndulas. El verse a un espejo es importante. Cuando van al consultorio, pues nosotros los revisamos. Pero ¿qué es lo importante? Al revisarse en el espejo, ver que las mamas sean simétricas, si hay alguna parte que se hunda, si hay alguna parte que está diferente, con las manos abajo y posterior levantar las manos para ver si en la parte de abajo se llama surco, que es donde se marca como la varilla, es lo que más podemos ubicar, si no hay alguna parte que se hunda ahí, porque desde ese hundimiento, antes de tocar algo, antes que me duela, que ojo, cáncer de mama no duele, ¿sí? Entonces, antes de que algo me duela, lo puedo ver ahí o lo puedo encontrar. Y posterior, con esos 3 deditos, ya que me vi, revisar desde el huesito de la clavícula hasta donde se nos marca la varilla, que es el surco, arriba abajo, izquierda a derecha, derecha a izquierda, circulito, como les sea más fácil, que ellas lo hagan de manera habitual, que no se les olvide, pero revisar todas esas partes y hacerlo siempre sentada o de pie y posteriormente acostada. Si hay alguna parte, sobre todo en las pacientes que su volumen mamario es más grande, si hay alguna bolita que esté más profunda, va a ser más fácil tocarla ya que están acostadas. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Aarón, por favor, tus conclusiones. Pues a mí me gustaría invitar a la población a acudir a las campañas de tamizaje, y no solo en tiempo de campaña, a las pacientes jóvenes iniciar desde edades tempranas con la autoexploración, a partir de los 40 años acudir a su mastografía de forma anual, y pues que estamos el personal de salud, pero también necesitamos de la población que quiera acceder a los tamizajes para búsqueda del cáncer, en este caso el cáncer de mama, no solo el cáncer de mama, sino muchos cánceres tienen la opción de tamizarse, y yo creo que es muy importante seguir concientizando a la población, que se acerquen, que no tengan miedo principalmente ni de las medidas de diagnóstico ni de los tratamientos, porque actualmente los tratamientos ya en cáncer, y no es la excepción el cáncer de mama, son muy personalizados. Es decir, ya están muy dirigidos molecularmente, ya están muy dirigidos hacia
alteraciones propias de cada paciente, y en cada paciente el cáncer es distinto, no es el mismo cáncer que tuvo la amiga, no es el mismo cáncer que tuvo tal conocido, y se tratan de forma distinta. Hay pacientes que requieren un manejo más multidisciplinario, hay pacientes que requieren tal vez solo actualmente hasta medicamentos vía oral, hay pacientes que requieren quimioterapia, cirugía, radioterapia, pero en cada paciente es distinto. El cáncer es distinto, pero la persona también es distinta, ¿no? La persona también es distinta. Algunos son muy hipersensibles a X fármacos, etcétera, ¿no? Así es, hay personas que con el mismo fármaco tienen muchas molestias, pero hay personas que se les aplica el mismo fármaco y no tienen absolutamente ninguna molestia. De acuerdo. Y fíjense que aquí, ya se lo dejo aquí en la mesa votando el tema, se nos pasó comentar que el mes de octubre finalmente es un buen mes para que se haga esta campaña mundial. Los balones se convierten de color rosa, ¿no? Ahí en Italia, por ejemplo, suelen pintar las porterías de color rosa, ¿no? Para hacer visible este tema. Y está bien de todas maneras que se haga esta situación, ¿no? Así es. Sí. Bueno, muy bien. Pues yo miren, para unir la acción a la palabra, les quiero invitar a que tengamos otro programa y analicemos los mitos y las realidades del cáncer de mama. ¿Qué les parece? Que revisemos cuáles son los mitos y los desbaratemos aquí y hablemos de las realidades. ¿Cuáles son las realidades, incluyendo los avances científicos? Los voy a dejar tarea. Sí, claro. Entonces, si les parece, de viernes. antes de que se vayan de vacaciones de Navidad, nos vemos en diciembre, ¿les parece? Perfecto. Sí. De acuerdo. Y hacemos un segundo programa sobre este tema para darles un buen obsequio preventivo de Navidad a todas las mujeres. Y que ¿Les siga parece? consciente todo esto. Así es. Aarón, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Lorena, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Nahum, muchas Carlos, gracias. a tus órdenes. Y Leticia, muchas gracias. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.